Hola, muy buenas. Mi nombre es Derian Guerrero, estudiante de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Magdalena. Actualmente estoy cursando la asignatura de Física del Ambiente Agrícola y hoy les traigo dos temas que son muy cotidianos en nuestro diario vivir, como es la fuerza magnética y su campo magnético y la fuerza eléctrica junto con su campo eléctrico. Entonces, nosotros tenemos aquí, vamos a determinar facilito, qué es la fuerza ejercida por un campo magnético. Entonces, es cuando la partícula con carga se mueve con una velocidad y ingresa a un campo magnético, ¿cierto? Y esta va a ejercer una fuerza sobre ella, sobre el campo magnético, va a ejercer una fuerza. Entonces la vamos a ver determinado aquí, facilito. Aquí lo vemos. En esta imagencita que es un imán que tiene reflejado su polo sur y su polo norte. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es Fb significa la fuerza de carga y que Q pues va a ser la partícula que se encuentra en movimiento y B por B o V por B, que son dos vectores, son la operación del producto vectorial, ¿cierto? Es la manera más fácil de explicarlo y entenderlo. Ahora, las propiedades de la fuerza magnética sobre una carga que se mueve en un campo magnético. ¿Qué son? Muchos nos preguntamos, pero si hay fuerzas invisibles, pues si ellas están ahí en una parte magnética, usted no las va a ver, pero ahí están esas fuerzas. Entonces, en el módulo que estamos estudiando, podemos decir que de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al ángulo o al seno de teta, ¿cierto? Donde el seno es el ángulo que forma el vector velocidad de la partícula y el vector es el campo magnético. Ahí lo vemos facilitamente en nuestra gráfica que tenemos a nuestro lado izquierdo. Entonces, ¿qué podemos decir? Además de esto, lo podemos calcular si nos tenemos un trabajo, si tenemos una forma, una investigación que estemos realizando. Entonces podemos saber nosotros de una forma muy fácil que una fórmula, obtenemos una fórmula y que Fb es el módulo de fuerza magnética, ¿cierto? Y que Q es la partícula que tenemos en movimiento. Bueno, y así sucesivamente tenemos nuestra fórmula. Ahí. Pero la tenemos desglosadita. Necesitamos que esa fórmula funcione. ¿Y cómo hacemos que esa fórmula funcione? Pues obvio, nos acordamos de una formulita que nos enseñaron por allá en bachillerato, que es la fórmula general. Entonces ingresamos todo ese sistema de valores a una fórmula general y hacemos nuestros respectivos cálculos para obtener los resultados. Ahora, también se debe saber que cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo, ya sea un campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es cero. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? En el gráfico vamos a ver dos gráficos aquí. Vemos el primer gráfico, que es este, y que esa fuerza la vamos a ver reflejada de la que manera en dos flechitas. Ahí nos la están representando lo mismo que acabamos de decir en el párrafo. Ahí vemos la representación tan paralela y que son cero. ¿De acuerdo? Y aquí, que van paralelas, pero la una va para la izquierda y la otra para la derecha. También va a ser cero la fuerza de carga que actúa sobre ellas. Ahora, nosotros también preguntamos, y a veces en la vida cotidiana nos pasa esto: ¿cómo se calcula la fuerza magnética ejercida en un campo? Todos como que aquí hay un campo magnético, pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo actúa eso? Igualito. Esas fuerzas las vemos relacionadas en nuestro
planito cartesiano que tenemos ahí, que vamos a ver, aquí estamos viendo el vector velocidad, el vector fuerza y el vector fuerza. Entonces, vector campo lo vamos a ver entre el vector v que está ahí y lo que está ahí en el espacio que hay es el espacio que hay entre ellos dos. El ángulo es el espacio que hay entre esos dos vectores que están ahí y la fuerza ejercida de esos dos. Entonces lo vamos a calcular con la misma formulita que les explico ahorita. Aquí está la formulita. De una vez lo organizamos y si queremos la llevamos a nuestra fórmula general. Entonces, ¿cómo actúa el campo magnético sobre una partícula de carga en movimientos? Muy fácil, pero a veces es muy difícil para determinarla también. Pues uno a veces no sabe. ¿Y qué es? Cuando el ángulo es diferente a 0 o cuando el ángulo es diferente a 180 grados, esto es, se determina así, que el ángulo va a ser igual a 0 y que el ángulo va a ser igual a 180 grados. Entonces, de esta forma nosotros podemos decir cómo actúa un campo magnético sobre una partícula. Con estas leyes, con estas partes estipuladas, nosotros podemos decir, actúa de esta forma. Que si el ángulo es igual a 0 y el ángulo es determinado a 180 grados, ahí está funcionando esa partícula, esa carga en movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando el vector velocidad de la partícula forma un ángulo diferente a 0 y el ángulo diferente a 180, con el campo magnético, ¿qué pasa? Forma una fuerza magnética que actúa en dirección perpendicular tanto en el vector velocidad como al vector campo y que se va a ver reflejado una fuerza magnética que es perpendicular al plano formado por el vector velocidad y el vector v, así sucesivamente. Entonces ahí lo vamos a ver, aquí lo vemos expresado, lo vemos de una forma muy fácil, lo vemos de una forma súper expresadito, ahí se los coloqué de esa forma. Ahora usted me pregunta, pero cuando hay dos fuerzas, cuando hay dos cargas, ¿cómo funciona eso? Ahora aquí mismo está, aquí la tenemos de una forma muy fácil. Entonces, la fuerza que vamos a obtener o la fuerza que podemos determinar magnética ejercida sobre una carga positiva tiene una dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa que se mueve en la misma dirección. Ahí vemos la gráfica de lo que acabamos de decir. Cómo funcionan esas dos fuerzas. Entonces sabemos que ellas ingresan al campo magnético al mismo tiempo, las dos cargas. Como vemos una carga ya positiva que es del color amarillito o naranja y vemos la otra que es el colorcito azul. Entonces ahí las vamos a ver. Y las fuerzas que se ejercen tienen sentidos opuestos. Entonces de esa manera pues lo logramos entender y de esa manera pues lo vamos a fijar. Ahora, tenemos un campo magnético y vivimos en un campo magnético. ¿Cuál es? Nuestro planeta, sucesivamente. Hemos conocido también lo que es una brújula, pues tiene su parte de su polo norte y su polo sur. Y se han obtenido recientemente respuestas de científicos, de investigadores, y han podido llegar a determinar lo que son los campos magnéticos. Entonces, son fuerzas que están naturalmente en nuestro entorno, ¿de acuerdo? También podemos decir que en la parte física el campo de una brújula, de un imán en el alambre, también nos va a generar, o con un alambre nos va a generar un campo magnético. Va a haber unas relaciones entre ellas. ¿Cuáles son esas relaciones que de pronto nosotros podemos determinar?
El campo magnético va orientado siempre de norte a sur. Y el campo eléctrico va a llevar un enfoque determinado también, que ahora les explicaré. Entonces, ¿qué es un campo magnético? Muchos estamos esperando eso, pero muchos desde niños jugamos con imancitos y, hey, ¿esto por qué no se pega? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa estimulación como que yo lo pongo y se va, se viene? Entonces, hay un campo magnético. El campo magnético que ejerce una fuerza denominada magnéticas sobre una partícula cargada en movimiento tiene una determinación muy fija y muy buena, que ahora les explicaré. Entonces, las fuerzas magnéticas son fuerzas que se atraen o se repelan, ¿cierto? Son metales, son unas cosas, ahí están esa serie de fuerzas. Ellas no se quieren, a veces sí se gustan, eso depende. Si se atraen o se repelan. Al igual que el campo eléctrico, también es un campo vectorial, pero que no produce ningún efecto sobre las cargas en reposos. Entonces, fíjense que ahí hay tres características principales. La primera, cargas en movimiento. La segunda, un campo vectorial. Y la tercera, que no produce ningún efecto sobre las cargas en reposo. Básicamente lo más fácil nosotros lo podemos hacer en casa obteniendo limaduras de hierro. Con una lima pues sacamos el hierrito y pues hacemos y hasta que sacamos todo eso. Entonces, esa limadura de hierro que nosotros tenemos ahí la obtenemos de la siguiente forma. Colocamos dos imanes, uno en la parte norte y el otro en la parte sur. Ahí que formen unas líneas de campos, pero nosotros necesitamos reflejar esas líneas de campos. ¿Cómo las reflejamos? Echamos la limadura de hierro y las vamos a ver que se van a formar a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? El vector de campo magnético. Para cada tipo de fuente que se genera el campo magnético, habrá una fórmula distinta, ¿cierto? Para calcularlo. En las líneas generalmente están formadas por una serie de fórmulas que se obtienen por medio de la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère. ¿Cómo las vemos determinadas aquí? Aquí miramos las dos leyes. Y aquí miramos también la forma de obtención de las líneas de campo. ¿De acuerdo? Entonces las podemos ver. Corrientes en un cable, las vamos a ver en espira y las vamos a ver también en un solenoide. Ahí las podemos determinar básicamente. Ahora, ¿qué es la fuerza eléctrica? Pues nosotros siempre hemos funcionado y hemos vivido con lo que es la electricidad. Y muchos dicen, ay, le tenemos miedo a la electricidad, ay, me pasó corriente, pero ¿qué es la electricidad y qué es la corriente? Es un tema muy diferente a la magnitud, pero que también lo tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, va a existir que las cargas de signo contrario o las cargas contrarias, ellas se gustan, una positiva y una negativa, se atraen, se quieren, se ahorran esta serie de cargas. Pero que las dos cargas que son iguales, no se aparean, no tienen formas de atraerse. ¿Por qué? No existe esa parte de aceptación entre ellas. Igual puede ser que una carga, ya sea negativa con carga negativa, no va a funcionar. Y que una carga positiva con carga positiva tampoco va a funcionar. O sea, que las cargas del mismo signo se van a repelar. Hay una repulsión. Entonces miramos que la fuerza eléctrica es una de las denominadas fuerzas fundamentales de la naturaleza y en las que tiene lugar entre dos cargas eléctricas, ¿cierto? Estas fuerzas serán de atracción entre las cargas de distintos signos y de repulsión entre las cargas de igual signo, como les explico ahorita. Aquí lo podemos determinar otra vez. Vemos una carga verde y una carga roja, que son dos cargas diferentes. Se atraen, pero vemos dos cargas verdes. No se gustan, son iguales, no se quieren.
Y básicamente eso nos lo explica la ley de Coulomb, como lo podemos ver. Y no, la ley nos dice que es una magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas. Es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa. Entonces, esto lo vemos aquí reflejado. Que tenemos nuestra ley y nos la va a explicar de la siguiente manera. Entonces, tenemos las dos cargas, una carga verde y una carga roja, ¿cierto? X cargas, no las conocemos, no sabemos el nombre de ellas, pero son dos cargas. Y que en una formulita que tenemos acá nos va a mostrar que F pues es la magnitud de la fuerza de electricidad y la K es una constante que tiene un valor determinado, como lo vemos aquí abajito, está el valorcito. Y que Q1 y Q2 pues son las dos cargas, ¿cierto? Son las magnitudes de carga. Y que R es la distancia que la rodea, o sea, la distancia que hay entre ellas dos. Eso es lo que es la ley de Coulomb. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que es las cargas eléctricas son cargas o son partículas que ejercen fuerzas atractivas, ¿cierto? Y repulsivas entre ellas, pero que tienen un material de una fórmula determinada, que son partículas como estas, que son llamadas como. Son partículas muy pequeñas que las conocemos desde hace muchos años, pero que a veces no sabemos dónde están. Y uno frota así y ahí están. ¿Y qué son? Son los átomos. Son estos que estamos aquí observando. Y que el átomo que nosotros podemos ver, que nosotros podemos observar, lo vamos a encontrar en todos lados. En todas partes hay un átomo y que está cargado. ¿Con qué? Con un electrón, con un protón y con un neutrón. Claro, ellos están con nosotros y convivimos con ellos. Y que el protón nos dicen que el protón tiene una carga eléctrica positiva y que se encuentra localizado ¿dónde? En el núcleo. Y que el neutrón no tiene carga eléctrica. También a veces nadie lo sabe y uno queda como que, ay, verdad. Y que está situado ¿dónde? En el núcleo, junto a los protones. Ahí se encuentra ese neutrón. ¿Y el electrón quién es? ¿Será el mismo neutrón, el mismo protón? Él posee una carga eléctrica negativa y se encuentra en la corteza. Aquí está. Ahí lo vemos. Entonces, nosotros en nuestra vida cotidiana vivimos de diferentes maneras, jugamos de diferentes maneras, pero a veces no sabemos qué son cargas, de dónde vienen, por qué existen, porque en las tormentas eléctricas hay una serie de cargas. Y ve usted un rayo y usted dice, uy, un centellazo, pues como lo llaman muy normalmente las personas. Obvio, fuerzas de carga que están ahí y que se traen la una con la otra, pero ¿quién tiene otra carga? La Tierra, y que de arriba las nubes forman una carga y con la carga que está en la Tierra ¡puf!, hacen un campo eléctrico, una carga eléctrica. Y toda esa secuencia que nosotros estamos viendo, la vemos reflejada en nuestro diario vivir. Pero que también hay que tener en cuenta que en la parte electrostática, que el estudio de las cargas en reposo es mucho más fácil. Porque así usted puede decir, dos cargas positivas no se quieren. Hay una repulsión. Y dos cargas negativas tampoco se quieren, como yo le explico ahorita. ¿Y esto por qué pasa? Por la conformidad que hay entre ellas. Son iguales, no se quieren y se repelan. Fácil. Nosotros pues tenemos un cable eléctrico. ¿Y qué hacemos con un cable eléctrico? Que sea igual. Lo pegamos y hacemos un cortocircuito en nuestra casa. Ahora, dos cargas se quieren. Una carga positiva, una carga negativa.
Vamos a encender una bombilla. Dos cargas diferentes. Uy, prendió la bombilla, qué maravilla, hay iluminación, ¿cierto? Ahora pues, pegue las que están iguales, explota la bombilla, pues son iguales, no se quieren, intentan salirse por donde sea. Ahí se van. Entonces, la atracción, ¿cómo funciona? Un signo positivo y un signo negativo, ¿cierto? Entonces, a veces no solamente lo podemos observar en las cosas cotidianas que tenemos, sino como en herramientas que diariamente trabajamos con ellas, como es en el campo agrícola. De pronto vamos a trabajar con un motor y vamos a generar unas líneas de campo magnético, ¿no? Una magnetización y no sabemos que tenemos una línea de campo. O a veces no sabemos que tenemos una línea de campo eléctrica, que tenemos un campo eléctrico. Pero a veces no sabemos también que estas líneas de atracción, estas cargas, son útiles y las podemos ver reflejadas en cualquier cosa y a veces no las sabemos utilizar. Entonces, por eso es que a veces hay muchos cortos, por eso es que hay muchas interferencias, porque las utilizamos mal. Aquí podemos mirar que una línea con una carga positiva y una carga negativa, pues se atraen. Ahí tienen su atracción, funcionan fácilmente, ¿cierto? Pero también tenemos que saber que la unidad fundamental de carga es el electrón. Y que el electrón fue el que les mostré ahorita. Él tiene una carga. Ese electrón tiene una energía, ese electrón tiene algo. Y es ese número que vemos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos determinar? Esas cargas están ahí, pero son mínimas. Estás aquí, y aquí tiene electrones, forma una carga y puede atraer algo. Lo atrae. Igual como cuando frotamos un globo. El globo está en la carga negativa, entonces tiene la carga positiva, usted frota el globo, lo coloca en su cabello y ¡pum! El globo se atrae, se lleva su cabello. Así pasa. Entonces, muchachos, espero que hayan entendido. Es una clase cotidiana, es una clase muy fácil. Hay de pronto cosas que personas no logran entender porque no es un tema muy fácil, pero sí es un tema que nos ayuda a entender algo con lo que nosotros convivimos, con lo que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Entonces, estos dos temas eran básicamente lo que quería explicarles hoy, un tema nuevo para ustedes, para practicarlo, y de estos dos temas podemos sacar mucha utilidad. Entonces, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.